Alguna vez, si eres cristiano, esta mañana te hago esta pregunta. ¿Alguna vez te has considerado o tratado de poner en la postura de ser un cirujano espiritual? ¿Alguna vez has pensado de tu cristianismo en esa dirección? ¿Que tuvieras tal vez ese llamado? No, como que no pensamos en esos términos, ¿no? Pero me imagino que alguna idea parecida a esa tal vez ha llegado a tu mente. ¿Qué hace un cirujano? Abre, porque hay algo malo, lo saca, lo arregla y luego cierra, ¿cierto? Esa es la esperanza, y hay todo tipo de males, y si nos podemos poner a pensar en uno, podríamos hablar del cáncer, por ejemplo. Todos conocemos esa enfermedad, todos vemos los estragos y las implicaciones de aquellos que padecen de esa enfermedad, ¿cierto? Y sabemos que hay varias etapas de esa enfermedad, y normalmente cuando está en etapa inicial y se descubre, es cuando un cirujano puede ser efectivo, ¿cierto? Cuando un cirujano puede entrar, puede sacar eso que está contaminado, cerrar y olvidarse de ese cáncer. Sabemos que hay otros procesos, no soy doctor, no estoy tratando de aquí aparentar que conozco bien ese tema, pero creo que de manera general se entiende así, ¿cierto? Por eso es que cuando escuchamos, qué bueno que le detectaron a esta etapa, ¿no? Porque hay mucha esperanza de que haya sanidad, de que las personas se recuperen y continúen con sus vidas. Y yo creo que es en ese mismo sentir que te hago esa pregunta. ¿Alguna vez te has considerado un cirujano espiritual? Porque la fe cristiana, ya lo dijimos y lo vimos en la serie de Efesios, que es una guerra. Es una guerra no entre hombres, sino entre espíritus que moran en los hombres. Y esa guerra se pelea en un nivel horizontal también. Y parte de esa pelea tiene que ver con creer que yo soy un cirujano espiritual, y que en ese momento en el que Dios me está mostrando que hay un cáncer, Él quiere usarme como un cirujano en los inicios de ese cáncer. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que ese cáncer no se convierta en otros grados o niveles de cáncer, y que al rato hagan una metástasis en el cuerpo que es la iglesia, y entonces eso se convierta en una desgracia. Y no queremos esa desgracia. Y Dios no quiere esa desgracia. Y es por eso que Él nos ha revelado en su palabra cosas que son muy claras, que son verdad, pero que también incomodan al corazón del hombre. Aún aquellos que han confiado en Dios, es incómodo. Estas cosas son incómodas. Cuando pensamos en un ministerio, ¿cierto?, de la vida de la iglesia, ¿qué pensamos? La alabanza, los sugieres, la bienvenida, y todo eso está bien. ¿Cuántos de ustedes piensan el ministerio de la exhortación de manera natural? Es como que quisiera yo ser un ejemplo a seguir en ese ministerio. Y cuando digo un ejemplo a seguir, lo digo en buenos términos, con motivaciones correctas. Creo que pocos de nosotros, seamos honestos. Y me uno a tu club, si ese eres tú. No nos gusta, cuesta, no es nuestra inclinación. ¿Nosotros qué queremos? Paz, ¿no? Pero a veces esa paz de la que ya hemos hablado, que no es la paz que Dios trae a la vida del creyente, sino la paz que el mundo nos vende. Donde no quiero comprometerme, no quiero ser incomodado ni incomodar a nadie. ¿Cierto o no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese tipo de paz que debemos estar buscando como iglesia? ¿O hay algo más profundo en medio de la paz que los hijos de Dios deben de estar buscando en el cuerpo de Dios, que es la iglesia? Y hay un tipo de ministerio que no nos gusta y que tal vez no sería nuestra preferencia, pero sin importar si no nos gusta o si no es nuestra preferencia, debe ser un ministerio que todo cristiano debería estar buscando fomentar en su vida para crecer en la gracia de ese ministerio. Porque ese ministerio es algo bueno que Dios nos deja en su palabra. Es tan bueno que nos lo deja en 8 versículos del primer capítulo de la carta de Tito. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando de que la mitad de la carta de Tito, del primer capítulo, tiene 16 versículos. Y de los 16 versículos, la mitad tiene que ver con este ministerio. ¿Por qué crees que sea, iglesia? ¿Será que tiene alguna importancia? No sé, usa tu lógica. Mi lógica funciona a que sí.
tiene gran relevancia, tiene gran importancia. Y por eso es que el tema de hoy, según los pasajes que acabamos de leer, tienen que ver con esta idea, el ministerio de la confrontación. Ese es el título del mensaje de esta mañana. El ministerio de la confrontación. Dios en su soberanía ha puesto este tema hoy en medio de nosotros. Seguramente Él quiere hablar a nuestras vidas con respecto a esta necesidad de que yo crezca en este ministerio, de que tú crezcas en este ministerio y de que no nos avergoncemos con la idea de fomentar este ministerio en nuestras vidas, sino al contrario, verlo como un aspecto más de la piedad que debemos estar buscando fomentar, ejercitarnos en ella para ser en verdad verdaderos discípulos de Jesús, fieles de Dios, que aman a Dios. ¿Estás listo para que tus oídos escuchen lo que Dios quiere decir con respecto a este ministerio, iglesia? Amén, espero que sí. Y espero que si hubo un silencio y aun si fue incómodo, de todos modos escuches. Porque si Dios es tu Padre, Él quiere que escuches. Él quiere que crezcas en convicciones altas y bíblicas de estas cosas que debes estar buscando atesorar en tu vida, para que en verdad Él te quiera usar. Recordemos algo, iglesia, hemos estado viendo, lo vimos en la sección pasada del mensaje de la semana pasada, que Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, criterios a considerar. Criterios de un perfil que él tiene que evaluar para instalar ancianos. Y también ya lo dijimos que uno de esos criterios tiene que ver con la competencia, ya no tanto con el carácter, aunque creo que van unidos. Es muy difícil quererlos separar, ¿no? O sea, el carácter tiene que estar ahí, pero la competencia tiene que estar ahí. Y si no hay esa competencia de esta idea de un trabajo que hay que hacer, porque aquí no tiene mucho que ver con algo que puedes hacer nada más de manera personal y que se trata de que tú te enfoques. Se trata de tú ver hacia afuera y enfocarte en alguien más. Enfocarte en alguien que puedes ayudar a ver cosas bíblicamente, a ver la verdad como Dios quiere que veamos la verdad. Y es por eso que creo que Dios deja tanto espacio, 8 versículos para hablar de este tema, porque lo ve importante. Y también creo que quiero que veas al inicio de la carta donde decía debe ser irreprochable, y ya lo dijimos, nos va diciendo las diferentes aristas, las diferentes formas en las que un anciano, un pastor debe ser irreprochable, y después deja hasta el final, curiosamente, que otra vez ya lo dijimos, tiene que ver más con la competencia. Y quiero que pongas cuidado en tu Biblia que en las otras cosas que ya listó, en las 11 características de carácter que ya listó, él no dio una explicación del por qué tienen que buscar esas cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pablo no da una explicación. Pero curiosamente, en la última, que debe de retener la palabra sana, y luego ¿para qué? Para refutar, para confrontar. Y ahí se pudo haber quedado Pablo, ¿cierto o no? Ok, Pablo, tengo que refutar. Pero nos quiere dar la razón. Porque Pablo nos quiere persuadir de la importancia de ese llamado y de ese aspecto del perfil, que no es menos importante que todo lo demás que ya dijo. ¿Sabes por qué? Porque la inclinación es esta. Todo lo demás que ya dijo, antes de refutar, es algo que hasta los impíos celebrarían. ¿Cierto o no? Que sea hospitalario, que impío no quiere que lo invites a su casa, que sea prudente, que jefe no quiere que su empleado sea prudente. ¿Cierto o no? Cualquier persona pagana del mundo que no conoce a Dios celebraría toda la sección primera. Pero retener la palabra, aquí ya no se trata nada más del hombre, se trata de Dios, de su palabra. Y confrontar, eso ya no nos acomoda. Ya no queremos ir a esos lugares, ni los impíos, y muchas veces tristemente, ni los cristianos. Y creo que por eso Pablo le escribe a Tito y le da la razón. Porque si entiendes la razón, aunque te incomode la idea de crecer en esa dirección, y en verdad buscas a Dios en los términos de Dios, vas a decir, no importa que me incomode.
y vas a orar y le vas a decir: Dios, ayúdame a crecer en estas cosas porque sé que te representan y porque sé que ayudan a apartar cualquier inicio de cáncer en tu iglesia. Con la esperanza de que ese inicio de cáncer y esa práctica continua de ser un cirujano espiritual se pueda extender en otras direcciones también. En tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en el gimnasio, en la escuela. Y tú sigas siendo un cirujano espiritual también en esos lugares. Amén. Así es que creo que es por eso, iglesia, que vamos a profundizar en el porqué de este perfil, de este aspecto que tenemos que estar considerando. Buscar primeramente en los ancianos, en los pastores, para que sean calificados, pero como ya lo dijimos la semana pasada, también en el cristiano promedio que quiere crecer hacia la madurez. Porque también ya dijimos eso, que un cristiano maduro debe estar buscando ese mismo perfil. Amén. Hombre o mujer, no importa. Así que vamos a avanzar, iglesia. He dividido el mensaje en tres subpuntos, 3 subénfasis que tienen que ver con esta misma idea del ministerio de la confrontación. Y el primer aspecto que debemos estar buscando fomentar y considerar en nuestro intento de obedecer a Dios y su palabra con respecto a este tema es que debemos confrontar a quienes causan división. Debemos confrontar a quienes causan división, y vamos a leer los primeros 2 versículos para profundizar en el tema. Perdón. Acompáñame a leerlos nuevamente, versículo 10. Voy a leer desde el 9. Deben retener, hablando del perfil, la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y como les decía, aquí se pudo haber quedado Pablo, ¿no? Y pasar a otras cosas. Pero no se quiso quedar ahí. Quiso dar una razón, cosa que no hizo con las otras cosas que también mencionó en el listado de lo que debe de tener, del perfil que debemos estar buscando en un pastor, en un anciano. Y entonces nos da la razón. Porque el porque es la palabra transisoria a la razón. ¿Ok? Es una palabra conectiva que no podemos perder de vista lo que ya se dijo antes. ¿Ok? Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Ahí empieza el argumento de la razón, del por qué esto es importante, del por qué esto no es menos importante que todo lo que ya dijo antes. Es igual de importante, y tal vez es tan importante que él haya gastado tantos pasajes y haya desperdiciado, por decirlo así, entre comillas, tanta tinta en agarrar la mitad del capítulo mismo para decir ese por qué. ¿Ok? Y aquí vemos esta parte, que debemos confrontar a quienes causan división. El ministerio de la confrontación tiene que ver con eso, con confrontar. No tratemos de darle otra definición. Hay que confrontar. ¿Qué hay que confrontar? El pecado, el cáncer del pecado. El cáncer del pecado que cuando no es confrontado, que cuando es solapado, que cuando nos hacemos de la vista gorda, se puede convertir en una metástasis y matar a un cuerpo local que es la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y uno de los aspectos que vamos a ver es que aquellos que hay que confrontar, que causan división, son indignos en su forma de hablar, por poner una palabra bonita. Indignos. ¿Ok? Vamos a volver a leer. Porque hay muchos rebeldes. ¿Te das cuenta? No son los pocos, son los muchos en el contexto de la iglesia, las iglesias de Creta. Muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. ¿Te das cuenta? Son indignos en su forma de hablar, son habladores vanos. Hablan cosas que no edifican, sino más bien cosas que son banales. Cosas que más lejos de edificar, a veces más bien hacen el efecto contrario. Desaniman. Sirven como piedra de tropiezo esas palabras. No alimentan al cuerpo, sino más bien ordeñan al cuerpo. Lo desnutren. Ese es el tipo de perfil que está poniendo Pablo de estas personas que toca confrontar a veces.
Y luego nos dice un poco de quiénes son, ¿cierto? ¿Quiénes son? Especialmente, dice Pablo, los de la circuncisión. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Aquellos judíos que dicen haber venido a la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo, que dicen haber creído una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero que quieren añadir a esa gracia con obras, como la circuncisión. Como en otras palabras, podemos especular que querían que las personas sí creyeran en el Mesías, pero tenían que circuncidarse, porque la circuncisión es un simbolismo del pacto con Dios, y podrían tal vez adornado con su teología pasada la idea de forzar ese rito, que sí tiene un simbolismo, definitivamente lo tiene, pero también lo tiene en su contexto. Y en el nuevo contexto del nuevo cuerpo de Dios, a través del pacto en la sangre de su Hijo, ese elemento ya no tiene validez. Ha expirado el propósito por el cual Dios lo instituyó. De forma que ellos, en su querer agregar al Evangelio, más bien lo que estaban haciendo era restar al Evangelio. Y eso es lo que sucede muchas de las veces. En nuestro intento de agregar piadosamente al Evangelio, lo que estamos haciendo en el corazón de las cosas, en el meollo del asunto, es restar al Evangelio. Y eso Pablo no lo iba a permitir. Y por eso da la instrucción. Y por eso revela un poco de quiénes son estas personas. Precisamente porque quiere que se identifiquen, que la congregación de la fe en Creta y las diferentes ciudades donde hay iglesias tengan sus antenitas bien puestas para identificar a aquellos que están queriendo forzar estas prácticas de la circuncisión en los creyentes en Jesús. Amén. De forma que son peligrosos en lo que piensan. ¿Qué es lo que piensan? Que todavía hay que guardar algunos aspectos de la ley de Moisés para yo ser fiel en mi caminar con Dios, para yo ser fiel en mi conversión por la obra de Cristo. Que todavía se sigue tratando de obras. Cristo más algo que hay que cumplir. Cristo más algo que hay que hacer. Esa es una fórmula torcida, diluida, falsa de lo que significa seguir a Cristo. Amén. Y Pablo no estaba dispuesto a permitir eso, porque son peligrosos en lo que piensan. Adornan con piedad sus palabras. Y aún pueden usar la misma Biblia. En el contexto de ellos pueden usar los 5 libros de Moisés para tratar de persuadir, pero al final con un entendimiento pagano, con un entendimiento sin fundamento en la verdad, sin guianza del Espíritu. Amén. Continuamos. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. En otras palabras, debemos confrontar a quienes causan división porque son deshonestos en sus enseñanzas. Hay deshonestidad, iglesia, y lo tenemos que poner con las palabras que la Biblia nos da. Tenemos que robar el lenguaje, tenemos que plagiar el lenguaje y no atemorizarnos de hacerlo, porque es lo que Dios ya reveló en su palabra. Y si Él ya lo habló, ¿por qué no hacer eco a esas palabras? Sin ningún temor a las consecuencias. Lo hablamos la semana pasada, llevamos un balón, ¿cierto? Un balón de americano, que es el Evangelio. Y nos van a taclear. Y no nos debe de importar que nos rompan una pierna o nos rompan la columna. Porque no se trata de mi cuerpo, no se trata de mi beneficio, no se trata de yo estar bien, se trata de lo que el balón representa y es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también a los gentiles, también a los de Creta. Dice, a quienes es preciso taparles la boca. Nuestra traducción se fue muy light, se fue muy relajada. Hay otras traducciones. Hay una del inglés que me gusta, que tiene que ver con la idea, dice to muzzle them. Muzzle. ¿Qué haces cuando ves a un perro en la calle que es agresivo? ¿Qué le ponen en la boca? Un bozal. Tiene que ver con esa idea. Ponerles un bozal a esas personas.
Esa es la imagen que Pablo quiere que la iglesia tenga. Un bozal. Porque a veces esa es la actitud y así se comportan. Como un perro que tiene rabia y que quiere morder y que quiere traer la rabia y el cáncer a la vida de una comunidad de fe. Y no podemos permitir eso. De la misma forma que si tú tuvieras un perro y lo sacaras a pasear, no te estarías arriesgando a que estuviera mordiendo a la gente, ¿cierto? No sería sano, harías daño y tú mismo te meterías en problemas. Pues así también. Esa es la imagen, taparles la boca. Si yo ahorita mismo te pidiera voluntariar, no lo voy a hacer, no te preocupes, y te dijera, por favor, ponte aquí de pie, háblame algo de tu vida hoy, y de repente yo hago esto y te tapo la boca, ¿cuál va a ser tu reacción? O sea, te la tapo, pongo mi mano aquí en tu boca. Te vas a ofender, ¿verdad? Y bueno, sobre todo porque pienso que no vas a hablar cosas que no debes. Pero aún si estuvieras hablando cosas que no debes, también te vas a ofender. ¿Cierto o no? Y no nada más tú, ¿sabes qué? Todos los que observen eso que yo haga, muchos de ellos también se van a ofender. Aunque ellos hayan escuchado que estás hablando cosas que no debes. Muchos de ellos se van a incomodar y se van a ofender. ¿Por qué? Porque no nos gusta la idea del lenguaje, del llamado que nos están pidiendo hacer. Tapar las bocas. Voy a usar ese. Olvídate de mi ilustración de la otra traducción que ya te dije. Aún esta es lo suficientemente fuerte cuando te explico la forma. Calla. Calla. Eso no edifica. Eso no edifica. Ve lo que sucede cuando no tapamos las bocas, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Tienen una motivación. Ganancia deshonesta en el caso de los cretenses. Y esa misma motivación puede ser la motivación de nuestros días. No pienses que eso era en esa cultura y en ese tiempo y aplica a los cretenses. Y claro, la implicación del llamado a la santidad, sabemos que muchos pueden anhelar cosas como el pastorado, no necesariamente por dinero, aunque muchas de las veces ese es el gran, como que el énfasis, sí lo tenemos que aclarar. Mucho del énfasis de aquellos que quieren el pastorado es porque quieren dinero, no alimentar almas, no exhortar, no animar, no exhortar hacia la búsqueda de la santidad y ellos mismos buscarla, sino que quieren una vida cómoda. Y por eso el énfasis en el dinero y por eso el énfasis en las ofrendas. Esa es una verdad. Pero claro, podemos hablar de otras cosas que son ganancia para una persona, como alguien que simplemente quiere autoridad. Me gusta la idea de call the shots. Pedirle a las personas, yo digo la última palabra. Hay personas que esa es su motivación. Y aquí yo digo la última palabra. ¿Cierto? Nada es negociable. Personas que no aceptan que les digan cosas, tal vez, que no aceptan ideas. ¿Cuál podría ser otra motivación? ¿Cuál se te ocurre? Hagamos esto interactivo, para que te relajes un poco. ¿Vanidad? ¿Vanidad? ¿Ajá? ¿Verme bien? Protagonismo. Querer una plataforma, ¿cierto? Se siente bien esto, de estar acá arriba. Todo el mundo me ve, ¿no? Esa también puede ser la ganancia deshonesta. Podemos ponerle muchos nombres. En el caso concreto de los cretenses, para ser fieles al texto, Pablo identificaba y los verdaderos creyentes identificaban que tenía que ver con dinero. Pero no se limita al dinero, lo tenemos que aclarar. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Que estos hacen esas cosas con esa motivación, no porque aman a Dios, no porque quieren cuidar al rebaño de Dios. ¿Ok? Pero ve lo que ocasionan. Trastornan familias enteras enseñando por ganancia deshonesta. ¿Qué están enseñando? Porque ya dijiste, Pablo, que hay que enseñar. Deben de retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Entonces, viene implícito que hay que enseñarla. Pero Pablo, pues, están enseñando. Sí, pero no están enseñando la verdad. Ese es aquí el problema.
Están enseñando cosas que no son verdad, que no se alinean a la verdad y que no dan una práctica sana de la verdad. Eso es lo que están enseñando. ¿Y qué dice? Que están trastornando familias enteras. En otras palabras, están haciendo que esas familias se aparten de la fe, se aparten de la sana doctrina y de la correcta aplicación de la misma, por estar enseñando cosas que no se alinean a, como ya vimos en versículo 9, a retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Hay una palabra que no es fiel, que se parece a la palabra fiel, por cierto. Es por eso que han sido efectivos estos judaizantes. Se parece, es que ese es el problema, iglesia. O sea, no hemos entendido que el diablo no se va a aparecer aquí con trinchetes. No se va a aparecer aquí con veladoras y una cruz de chivo. Una estrella de chivo. O una cruz volteada, para corregir mi... El diablo no se aparece así, iglesia. Ya no veas tantas películas. El diablo se aparece con aquellos que tuercen la sana doctrina. Aquellos que tuercen la correcta aplicación de la misma. Eso es lo que hay que temer. No Chucky y no esas películas bobas. Creo que Chucky es para generaciones como yo. Bueno, no sé cuál sería la versión. No sé cuál sería la versión de tus días. Pero la maldad genuina, iglesia, es desviarnos un grado de la sana palabra fiel, de la doctrina de los apóstoles. Ahí está el peligro. Ahí está el terror. Por eso Pablo insiste en la confrontación. Vamos a pasar al siguiente aspecto del ministerio de la confrontación, de lo que debemos estar buscando hacer si queremos crecer en ese ministerio. Debemos confrontar a quienes son engañados. Porque a veces los queremos ver como víctimas, ¿cierto o no? Eres engañado, eres una víctima, pobrecito de ti. Y no que no haya cierta victimización ahí, pero tiene mucho que ver por la ignorancia. Sigue siendo tu culpa. Sigue siendo el hecho y la idea de que no has querido profundizar en las verdades que ya nos han sido revelados. No has querido ser enseñable, no has querido ser humilde. Te has aferrado a las ideas del pasado, a aquellas cosas que te enseñaron tus padres, tal vez, tus abuelos, tal vez, tu iglesia donde Dios te salvó, tal vez. Iglesia, la fe cristiana es una fe, ya lo dijimos, es una carrera y no es más una carrera de velocidad, es una carrera que es más un maratón, y en ese proceso tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, y hay cosas que pensábamos que estábamos bien, que ahora tenemos que echar a la basura cuando se nos presentan las cosas mejores, las cosas que no están adulteradas de esa palabra fiel. Pero si no crecemos en ello, si no somos humildes, entonces seremos engañados. Y aún si caigo en el engaño, tengo que ser confrontado por amor. Por amor. Porque si digo ser pueblo de Dios y estoy siendo engañado, entonces, ¿cómo se ve el amor en esa dirección de alguien, de mi prójimo hacia mí? ¿Cómo se ve? Díganme ustedes. Sácame del engaño. No me dejes ahí, no permitas. Si me amas. Que viene siendo básicamente la misma idea de cuando hablamos de los perdidos, ¿cierto o no? Decimos que los amamos, decimos que tenemos la verdad y luego los tenemos ahí presentes, hasta ellos mismos hablan la conversación espiritual y no hacemos nada. Y nos quedamos callados porque nos hace falta más amor. Nos hace falta crecer en amar en medio de la incomodidad de la práctica o de la forma. Amén. Debemos confrontar a quienes son engañados. Versículo 12 al 14, vamos a leerlos por favor. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay que reprender.
Hay que reprender a aquellos que son engañados por estas cosas que nos apartan de la verdad. Que tal vez tienen tonos de la verdad, huelen a la verdad, tienen forma de la verdad, pero que cuando haces una inspección minuciosa con microscopio y con la ayuda de tus hermanos, para poner más aumento a ese microscopio, te das cuenta que no es la verdad, que hay algo adulterado ahí, hay algo que no sabe bien. ¿Quién de ustedes se tomaría un vaso así con mucha sed que traes? Un vaso bien rico de heces. Ay, pastor. Bueno, ya, perdónenme, soy un insolente, imprudente. Un vaso con agua, con una gotita de hez. Es un vaso con agua, de la más purificada, directa del manantial. ¿Por qué no? Es nada más una gotita, es más media gotita. Creo que entienden el punto, ¿verdad? No importa si es un vaso entero o si es media gotita o un cuarto de gotita. No te lo vas a tomar porque no te va a aprovechar, porque no va a traer algo bueno a tu vida, a tu salud física. Entonces, ¿por qué si relajamos el estándar? ¿Te das cuenta? No, eres un hipócrita a veces, y me incluyo. No queremos relajar el estándar con respecto a un vaso de agua porque puede afectar mi salud física, pero lo relajamos con toda la relajación, a veces habida y por haber, cuando se trata de la salud espiritual de mí mismo y de aquellos que junto conmigo caminan y corren la carrera de la fe. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos hipócritas, iglesia? ¿No decimos que amamos la verdad? ¿Que amamos al Señor de la verdad? ¿Al que Él mismo dijo que Él es la verdad? ¿Por qué hacemos eso entonces? ¿Porque no revela amor? Es que a veces usamos esas etiquetas, ¿no? Un amor mundano, un amor que no viene de Dios. Hay que confrontar. Cuando no hay verdad, iglesia, hay que confrontar a aquellos que están engañados. Y es claro quiénes son. ¿Te das cuenta? Aquí en el contexto de Pablo nos dice quiénes son, ¿cierto? Nos dice de esos, la ironía aquí de Pablo dice los cretenses son, uno de ellos su propio profeta. Así como diciendo, ellos mismos ya saben que andan metidos en esas cosas. Y ni cuenta se dan lo mal que están. Necesitan que alguien los saque del engaño. Necesitan que alguien les diga, no es por ahí. Están tan cegados a las realidades de la verdad, a la implicación de haber creído el Evangelio, que necesitan la ayuda de otros. Porque pueden estar viendo su pecado y aún no arrepentirse de su pecado, nada más decir, sí, eso está mal. Ve la característica, ve lo que se menciona, son siempre mentirosos. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. La mentira, aquí el contexto de bestias tiene que ver con tonos sexuales, tiene que ver con la idea de depravación sexual, inmoralidad sexual, ¿ok? Glotones, la glotonería que a veces no condenamos en nuestros días, ¿cierto? Condenamos al que fuma, condenamos al que toma, condenamos al que escucha merengue, yo qué sé. Y somos unos religiosos hipócritas y no condenamos a veces cosas que nosotros practicamos. Y eso sí, nos vamos al buffet y ni desayunamos, ¿verdad? Porque voy a ir al buffet al rato y ahí sí voy a desquitar mis 300 pesos. ¿Cierto o no? Yo era de esos, antes de Cristo. No desayunaba cuando sabía que iba a ir al buffet. Era un glotón. Obviamente en mi ignorancia, eso era pecado. Y aún no te voy a mentir, en Cristo, en mis inicios del cristianismo, que esa práctica como que no me incomodaba. Y iba a buffets. Y en mis inicios del cristianismo seguía haciendo lo mismo. Voy a desquitar
Eso es pecado. ¿A qué apela un buffet? A mis apetitos carnales, no a mi espíritu. Lo mismo que el ocio, lo mismo que las pasiones sexuales, lo mismo que la mentira. Me llena, es como una droga. Esa no es la forma de seguir a Cristo. Esas no son prácticas dignas del llamado del que vimos en la carta de los Efesios. Este testimonio es verdadero. Por eso es que debemos confrontar a quienes son engañados, porque lo que creen debe ser confrontado. Esa es la parte bajo ese mismo punto. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos. Yo puse confrontarlos, pero Pablo no se anduvo con rodeos. Esto no nada más es una confrontación así de, oye, no hagas eso. Oye, ten cuidado. Cuando piensas en la palabra reprensión, ¿qué se te viene a la mente? Un regaño, exacto. ¿Qué tipo de tono se te viene a la mente? Porque a veces juzgamos mucho los tonos, ¿no? A mí me han acusado cuando he tenido que confrontar y que reprender de que soy iracundo. Y no que no lucho con la ira. Claro, todos. ¿Quién aquí no lucha con la ira? Levanta la mano. Todos somos iracundos en un sentido. Pero no porque yo lucho con ese pecado me lo vas a querer engrapar cuando estoy haciendo este trabajo. ¿Sí me estoy dando a entender? Tenemos que tener cuidado. Porque más bien, ¿por qué no le llamo? Me están reprendiendo. Me están amando. Está siendo bíblico el hermano. Está viendo por mi alma. Me está viendo yéndome a lugares oscuros que no edifican, que fastidian, trastornan familias enteras y que revelan que me estoy apartando de la verdad. ¿Por qué no lo interpretamos mejor así? Repréndelos. ¿Y luego qué dice? Por aquellos que dicen, no, esa no es la definición de reprender. Lee la siguiente parte. Severamente. En otras palabras, no des tregua. Sé incisivo. No des un paso atrás. Que no te importe lo que piensen los demás. Si tu motivación es esta, preservar la verdad y amar a la persona que está en engaño, ve y díselo. Sin importar si te acusa de iracundo o de falto de amor. Tenemos que hacer nuestro trabajo, iglesia, severamente. ¿Para qué? Hay un propósito, no nada más es para que la persona se sienta mal. No nada más es para que la persona se sienta humillada. No se trata de humillar a nadie, porque nosotros no somos mejores que ellos. Esa es la realidad. Si algo no estamos haciendo en esas direcciones es porque la gracia de Dios nos bañó y nos guardó en ese momento. Y tenemos que cuidarnos de nosotros no caer. Amén. Pero no porque no somos mejores que ellos no vamos a hacer estas cosas, ¿verdad? Porque es un llamado, es un mandamiento, porque decimos que amamos en verdad. Entonces toca reprender severamente con esta razón o con este fin, para que sean sanos en la fe. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con la sanidad del cuerpo, tiene que ver con la idea de remover un cáncer que está en sus inicios. ¿Dicen que son de la fe? Pues vamos a la reprensión cuando no están caminando de acuerdo a la fe, conforme a la fe, para que también se revele si son de la fe o no. Para que se revele si en verdad son de Cristo o si son unos impostores. Severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos. ¿Quiénes no tienen que prestar atención? Los que ya están cayendo en el engaño. En otras palabras, hubo un tiempo, una etapa en la que están poniendo atención y están a punto de sucumbir al engaño, de agregar algo al evangelio, de tener una falsa piedad, de que la doctrina está siendo torcida en sus mentes y eventualmente va a tener un impacto en la forma en la que viven sus vidas. No presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con preservar la verdad.
para que la persona no sea parte de la verdad. Debemos confrontar a quienes son engañados. Y lo que creen debe ser confrontado también. No nada más sus obras, no nada más sus frutos, también su doctrina. Porque la doctrina sana, ¿qué va a dar como fruto? Práctica sana. Pero la doctrina impura, ¿qué va a dar como fruto en las vidas de estas personas? Práctica impura. Iglesia, no perdamos esa conexión. Doctrina correcta, práctica correcta. Es el título de nuestra serie, ¿cierto? Doctrina correcta, práctica correcta. Ninguna es menos importante y una se deriva de la otra. Eso sí lo tenemos que poner claro. Si mi práctica se ve muy bien, pero mi doctrina está torcida, seguramente la motivación de tu práctica no es pura. Vamos a ver el último punto. Debemos confrontar a quienes están contaminados. Debemos confrontar a quienes están contaminados. Versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Como que aquí Pablo no suena muy amoroso, ¿no creen? Es que a veces toca, iglesia. No torzamos las aristas del amor. No torzamos el amor y adoptemos la versión que el mundo nos vende de lo que es amor. A veces toca hablar duro. Sí, con prudencia, como ya vimos en las características pasadas, con humildad. El primer pecador de esto, si esto fuera pecado, el hablar duro, sería nuestro Señor Jesucristo, en el ejemplo cuando sacó a los cambiadores y volteó las mesas en el templo. Si esa fuera la definición de pecado, hablar duro. Pero ¿quién aquí se atreve a decir que eso es pecado? Evidentemente no lo es. Ya hablamos también en nuestra serie de Efesios de que hay una ira justa y una ira injusta. Es ese tipo de ira que estamos siendo llamados a representar. Y por eso a veces la necesidad de hablar duro, confrontar a quienes están contaminados. ¿Por qué? Porque carecen de pureza, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Iglesia, carecen de pureza interior, en lo interior. Iglesia, el cristianismo no empieza con evidencias externas de las cosas que tú puedes hacer. Inicia con una nueva vida, con un avivamiento espiritual, con un nuevo nacimiento del ser que empieza aquí adentro y que se va a ver manifestado afuera. Empieza con la pureza que Dios provoca en los corazones de las personas cuando éstas en verdad han creído. Y con el poder de un espíritu que es santo y que es puro y que es verdadero y que nos va a guiar a toda verdad cuando en verdad mora en nosotros. Nos va a guiar a la santidad misma, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Es ese tipo de pureza que necesitamos. Aquellos que somos puros, todas las cosas son puras, porque las usamos para glorificar a Dios, porque aprovechamos cada oportunidad para alabar a Dios con eso que hacemos, con eso que nos invitan a hacer, y discernimos qué cosas no hay que ir a hacer también, porque tenemos un estándar de pureza, de rectitud, de verdad, de buscar la santidad. Entonces estos son así, ¿por qué?
porque carecen de pureza. Nos lo está diciendo Pablo, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro. En otras palabras, puedes proponer este ministerio en la iglesia porque el liderazgo o aquellos que Dios ha puesto para pastorear la grey piensan que puede edificar la iglesia y va a haber una queja. Va a haber algo, van a encontrar el pelo en la sopa. Algo no les va a gustar. Y una vez que lo pongas, aún las ideas que ellos te puedan traer a la mesa y la pones, no, es que no era así como se tenía que hacer. No, es que yo lo que decía era esto. No, es que no, esa no debería ser la forma. Queja, queja, queja. Nada es puro, nada está bien. Esas no son las formas, así no se pastorea, así no se levantan líderes, así no esto, así no otro. Queja, queja, nada es puro en sus mentes. Su mente está corrompida. Necesitan el cambio en lo interior. Necesitan humillarse en verdad. Necesitan creer el evangelio que hace a las personas puras en verdad. El evangelio que nos dice que tú y yo no somos puros. Tú y yo somos rebeldes. Tú y yo somos peor que ese vaso de la ilustración que te di, te guste o no. Tú y yo ofendemos a Dios de formas tan impuras que merecemos la muerte. Merecemos la ira santa de un Dios santo y puro, airado por el pecado y por el que lo comete. Eso merecemos tú y yo esta mañana, iglesia. Y el pueblo de Dios dice amén a esas declaraciones. Y los que no son pueblos se fastidian, se enojan y no van a regresar al siguiente servicio. Porque no son de la fe aún, aunque digan serlo. Porque no han creído en verdad estas declaraciones. Porque hay algo que piensan que todavía es suficientemente bueno en su corazón como para agregar a la salvación que Jesús ya nos dio, a la suficiencia de su acto y de su obra, por amor a los pecadores. Si tú entre nosotros eres uno de esos que se fastidia, es muy probablemente porque aún no has creído. Porque necesitas pureza de corazón, porque necesitas una transformación, un nuevo nacimiento, un cambio interior, un poder de lo alto que remueva y te muestre tu impureza para que tú clames por aquel que puede santificar y hacer los corazones puros. Y ese es Dios. Y todo inicia con arrepentimiento y fe. Tienes que creer que en verdad Cristo es el más puro, el ser más santo que ha caminado en esta tierra y que vivió la vida perfecta que se demandaba de ti y de mí y que tú y yo no pudimos vivir, y que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Él recibió la ira de Dios y es esa ira que Él recibe la que nos salva a nosotros, porque es como si nos pusiéramos debajo de Él en el momento en el que el Padre en los cielos derrama la ira por el pecado y por el pecador, para que a nosotros no nos toque ni una gota, ni media gota, ni un cuarto de gota de ira celestial, porque eso sería suficiente para acabar con nuestro ser, para fundirnos una eternidad en el infierno. Necesitamos pureza de lo alto, y eso solamente puede suceder cuando en verdad hemos creído. Y entonces, si en verdad hemos creído, ya no vamos a estar buscando el pelo en la sopa. Vamos a vivir, como lo vimos en la serie de Efesios, en una actitud de agradecimiento, en una actitud de humildad, en una actitud de reconocer la gracia de Dios, aún en medio de las cosas que se pudieran hacer mejor. Eso es lo que necesitamos si en verdad hemos creído, iglesia. Porque de otra forma se tendría que decir de nosotros que somos estos que carecen de pureza. Amén. ¿Y cómo podemos descubrir a estas personas? Mienten en su profesión. Profesan, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Iglesia, sus frutos. Tienes que madurar, tenemos que madurar hacia un mejor entendimiento de cómo identificar quién es un puro y quién no. Quién en verdad ha creído y quién no. Nadie está diciendo que no se trate de Biblia o de doctrina, ya lo dijimos, no estoy tratando de contradecir lo que ya se dijo, por favor. Pero hay algo más
No es todo lo que hay que evaluar, no es todo lo que hay que enfocarnos. ¿Cuáles son sus frutos de esos que decimos que nos edifican? ¿Cuáles son sus frutos de esos que decimos que han creído las doctrinas de la gracia? ¿Cuáles son? Si no son piadosos, si no son puros, si no son rectos, si no edifican, sino más bien dividen, entonces tendríamos que decir y concluir que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus frutos, con sus obras, con sus acciones, lo niegan. En otras palabras, yo puedo creer las cosas correctas de este libro, todas ellas, porque me memoricé los mejores comentarios habidos y por haber, y luego negar esas verdades en la forma en la que vivo mi fe. Puedo tener una apariencia de piedad y mis frutos negar esa piedad que aparento. De forma que mienten en su profesión, en lo exterior. ¿Dónde estás parado con respecto a esa verdad, iglesia? ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Eres uno que en verdad ha sido purificado por el evangelio de la salvación? ¿Que en verdad has creído por gracia, por medio de la fe y no por obras? Y como consecuencia de que en verdad has creído, ahora tu vida es una vida de piedad, una vida en donde el amor se manifiesta en el trato hacia los demás, en el respeto mutuo, en el hablar verdad en amor. Ya hablamos también de eso. No se trata de que no hables verdad. Aún te puedes acercar a mí o a cualquier otro de tus hermanos y decirle: esto me incomoda, esto no me gusta. Y entonces negociar, no según tus preferencias o las del hermano, sino negociar según las preferencias del autor de este libro. Y ver si eso que no te gusta te debería de gustar. Mienten en su profesión. Ve lo que dice John MacArthur con respecto a esta sección de estos dos últimos versículos. Cuando una persona es pura de corazón y mente, su perspectiva sobre todas las cosas es pura, y esa pureza interior produce pureza exterior. Trágicamente, lo contrario también es cierto. Cuando una persona es corrupta e impura de corazón y mente, su perspectiva sobre todas las cosas es corrupta e impura, y esa impureza interior produce impureza exterior. Iglesia, quiero hacer un énfasis en el evangelio, porque solo el evangelio trae la verdadera transformación, y no lo quiero hacer yo. Escucha a Charles Spurgeon. Él ofrece una conclusión adecuada con respecto a este ministerio de la confrontación, y escribe esto: si nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que nuestras mentes no son puras, no tenemos por qué detenernos ahí, pues existen medios para que lo sean. Gloria a Dios. Si mi mente y mi conciencia están contaminadas, no tienen por qué estarlo para siempre. Hay purificación. No puedo lograrla por mí mismo, ni ninguna manifestación externa puede hacerlo, pero Dios ha establecido a Cristo como Salvador. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados, de su pecaminosidad. Y quien cree en Cristo Jesús, es decir, confía en Él, ya tiene en Él el principio de la pureza. Dios, el Espíritu Santo, le dará cada vez más de la semejanza de Cristo. Pues el que cree será salvo del pecado interior, de todo pecado, tanto del poder como de la culpa del mismo. La fe purifica. La fe lo purificará, aplicándole la preciosa sangre y el agua que fluye del costado de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, la fe se convertirá en una gracia purificadora y salvadora, que Dios nos la conceda, y que todos estemos entre los puros, para quienes todo será puro. Iglesia, con esto cierro. El ministerio de la confrontación no es fácil, pero es esencial. Cuando la integridad del evangelio está en juego, no podemos huir ni escondernos.
Debemos permanecer firmes, como lo vimos en la serie de Efesios, y luchar, armados con la verdad, con la armadura misma del Dios vivo, motivados por el amor y revestidos de una vida pura. Podemos enfrentar al enemigo y rescatar al cautivo, observando tanto la exhortación como la advertencia de Judas en esa carta, que dice esto: a otros salven, arrebatándolos del fuego, tengan misericordia de los demás, pero con temor, aborreciendo incluso la ropa contaminada por la carne. Judas 23. La verdad importa, iglesia. La verdad es importante. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la verdad que nos revelas esta mañana en tu santa palabra, Señor, que es pura y santa como tú eres puro y santo, y en ella y a través de ella purificas a los que son puros y santos, Señor. Y nos ayudas a entender la importancia de esta necesidad, de este ministerio de la confrontación, Señor, al cual todos somos llamados, no nada más aquellos que aspiran a ser pastores, Señor. Perdónanos, perdona a este pueblo si hemos sido negligentes, si no hemos sido amorosos lo suficiente para confrontar el cáncer del pecado en nuestras propias vidas primeramente, y también en las vidas de aquellos que dicen ser de la verdad. Señor, rogamos para que en tu misericordia traigas pureza interior, traigas transformación por el Espíritu, traigas vida en Cristo a aquellos que aún no son puros entre nosotros, para que la pureza que se demanda de ellos, sobre todo aquellos que dicen ser de Dios, se pueda ver manifestada en el exterior, y entonces edifiquen a tu cuerpo, y entonces sean parte de lo que tú quieres usar para traer sanidad y fortaleza al cuerpo de creyentes que tú estás guiando y conformando a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias porque tú has sido muy claro. Pedimos por los corazones de aquellos que piensan que no fue claro, que piensan que se ha sacado de contexto, que se está torciendo tu palabra. Señor, dales entendimiento o tápales la boca. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Iglesia, puedes ponerte de pie.